Un podcast para gobernarlos a todos. Un podcast donde encontrarnos. Un podcast para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas. La camarilla, donde no encontraréis sombras. Un grupo de licenciados ingenieros biocinéfilos, ávidos devoradores de páginas, amantes bandidos del mundo virtual, retroinnovación, el ballet de la fantasía épica y la diversión. No traemos nada nuevo, pero nos lo vamos a pasar de puta madre. Eso es lo único que te podemos asegurar. Con yelmo, gafas de pasta y zapatillas de andar por casa. En la camarilla, donde no encontraréis sombras. Largos días y placenteras noches, amigos y oyentes. Yo soy Rita Salazar y os doy la bienvenida a La Camarilla Mínima, en un aficiante y húmedo ambiente de grabación que hoy nos acoge. Nos desplazamos a 2014, aunque en esencia a los 80, para recordar una película única del cine patrio, La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, poseedora de un sello de identidad tremendo, que podemos decir que tiene esta denominación de origen. Como pedíamos en el 0x15 tesis, que por cierto aprovecho para recomendarlo, este autor sevillano, llano y humilde como él solo, nos llegaba a la sala en ese año con una película sobre nuestras raíces, en un periodo de transición y acercándola al más puro género negro americano, en este caso más neo-noir, sin olvidar la agilidad narrativa y la atención, por supuesto, que también nos recuerda en cierto modo a esta película, tesis, y que vemos claramente en este producto. Una película americanizada en cierto modo, de éxito total internacional y que rinde honores a nuestra tierra e historia, proyectada, no olvidemos, en más de una veintena de países. Hoy en parrilla tenemos dos bloques. Avisaremos cuando empecemos con nuestra alarma de los spoilers y primero trataremos el contexto político-social y la producción y segundo el resumen y análisis de la película. Y para ello tengo aquí acompañándome a un policía de dudosa moralidad e intenciones. ¡Drolo! Buenas noches, camarilla. ¿Qué pasa? Tenemos aquí al Paul Newman de la Bahía. Sí, es Paul Newman del Parque de los Arcos Nocales. La verdad que muy contento de estar aquí otra vez, muchas ganas de descubrir al asesino en estas marismas del Guadalquivir, que poca broma, que parece en algunos momentos el desierto del Sáhara y en otros el Amazonas. Y si tuvieras que escribir en la pared, nada fascista, algo normalito, unas palabras sobre la Isla Mínima. Donde no encontraréis sombras, y nunca mejor dicho. Podrían haber utilizado nuestro eslogan para acompañar ese título debajo de la portada de la película, porque es que no las hay por ningún lado. Guiño, guiño, ¿no? Y que se lo digan a los actores pobrecitos, pero bueno, lo comentaremos luego. Donde no hay sombras detrás de las cámaras, ¿no? Este siempre es bueno, aquí no hay duda alguna, esta es la bondad de la camarilla, sin claroscuro. Lito, el breve. ¡Yeah! ¿Qué pasa, camarilleros y camarilleras? Encantado de estar aquí después de una semana de descanso, de rest. He estado en las Bahamas tomando el solecito y encantado de volver a estar aquí en la palestra. Muy bien, hoy viene menos breve que otras veces, ¿eh, Lito? Defíneme... Sí, estoy yo hablador. Bien, a mí me gusta. La cerveza se ve que está haciendo efecto. Define la Isla Mínima que me está motivando. Define la Isla Mínima. Ya se ha acercado el Lynch al micrófono. Cine de alta calidad con la etiqueta de denominación de origen. Me lo has quitado al principio, nada más empezar. La etiqueta, Lito, y no me responda que vamos a seguir presentándome para mí que se la has quitado tú al yacaré. Tenemos también aquí a una muchacha que si hubiera estado allí en aquel entonces habría puesto a más de uno firme para mí. La teniente Oni. Hombre, firme. Más de uno lo merece, ya lo veremos posteriormente cuando lo analicemos. ¿Qué opinas de la película, Oni? Pues mira, yo diría que es el resultado esperado,
cuando cuidas y mimas 3 ingredientes fundamentales en el cine, que son la trama, la interpretación y la fotografía, que para mí es exquisita. Sabias palabras de la teniente. Y al último que hemos dejado aquí en barbecho para la presentación, porque este sí que es todo lo contrario del brevelito. Este es la maldad personificada. Un personaje vil y traicionero que tenemos en la camarilla. El maestro Lynchy. ¿Qué pasa, maestro? Good night. No te hagas bueno, ¿Qué pasa? Lynchy. Ajú, Lynchy, ¿tú también le has metido al pirriaque? Uy, al pirriaque, a los caracoles. Estos dos vienen de hacer honores a personajes Juan Robles y a su adicción por el alcohol, me parece a mí. Un titular, Lynchy. Una idea original ambientada en aquello que pasó. Historia de cine y España. De acuerdo con tus palabras, Lynchy. Antes de comenzar, recordar a los oyentes que nos dejen sus likes, comentarios en la caja de comentarios del programa que toque, que se unan a la Camarilla Podcast, que estamos en Instagram petándolo, subiendo contenido extra. Que no te rías, Drolo, estamos petándolo de verdad. Con 68 seguidores. Estamos en el top. Pero sí que yo no lo diga. Bueno, ¿y qué más da? Vamos a ver, para mí 68 es un número potente. Y para recibir... Menos de 67. Menos son los que tengo yo, que son 0. Oye, que los Reels tienen miles de visualizaciones, ¿eh? Eso Nuestro es vídeo cierto, que ponemos unos tops de película que se tienen que meter a verla porque el par día este que dice uno, no sé qué voy a ver hoy. Pues mira nuestros vídeos con los tops de películas que hacemos. Para eso, para el día que te levantes y dices tú, es que me entraría una película coreana. Una película coreana, te traduzco, Lynchy. Y pues ahí estamos nosotros. Y por último eso, suscribíos para recibir las notificaciones no de la DGT, sino de la camarilla de los nuevos programas que pongamos. Nos metemos ya en la propia película de Alberto Rodríguez, una película ampliamente premiada en San Sebastián, con alguna concha de premios y en los Goya también, donde arrasó. Sí, un Alberto Rodríguez que a mí, vamos, he visto el making of y podría decir que incluso me ha gustado más que la propia película, porque es que te das cuenta de lo que hay detrás de esta película y es que es alucinante, ¿no? Alberto Rodríguez es un tío hiper sencillo, hiper noble, que tiene pocas películas en su haber, pero que tiene un buen bagaje de premios y nominaciones impresionante. Es una persona cuidadosa al máximo con el detalle, de tanto de guión, de rodaje y demás. Intenta, y yo diría que logra, no dejar ningún cabo suelto. Y me recuerda personalmente a algunos directores que ya hemos tratado aquí en nuestras críticas amarillas, como por ejemplo este último de 3 anuncios a las afueras, nuestro amigo McDonald's, por el tema de los ensayos, ya que Alberto Rodríguez es un director que hace mucho esfuerzo y mucho hincapié en ensayar bastantes horas antes de rodaje, y a mí personalmente también mucho a Denis Villeneuve por la simpleza, la cercanía y el trato humano que tiene para con los actores, a diferencia de nuestra crítica amarilla de tesis, donde Amenábar, pues vimos que precisamente ese no era su punto fuerte. Mucho ego. El propio Alberto define esta Isla Mínima, ¿no? como una película de corte clásico en cuanto a la investigación, ¿no? y el desarrollo de los personajes, pero con un mar de fondo revuelto, denso, cenagoso e impenetrable, casi como el lecho de la propia marisma. Y es la película más cercana al género que ha dirigido Alberto Rodríguez. Que no solo ha dirigido esta película, sino que ha dirigido ya varias y bastante buenas, como ya he dicho. Empezó con 7 vírgenes, que retrata el mundo así cani de Andalucía. O sea, ambientada en Sevilla. Muy chula. Ya que el barrio de las 7 vírgenes de allí. Grupo 7, de 2012, que también ocurre en Sevilla y que tiene una tensión y un ritmo a la película súper chulo. Y El hombre de las 1000 caras de 2016, que también estuvo premiada, ¿no, Teniente Oni? Realmente, más que premiada, yo quiero destacar que estas 3 películas que tú has nombrado fueron nominadas a Goya Mejor Director en su respectivo año. Es decir, que es que Alberto Rodríguez, a pesar de, como tú bien has dicho, de no tener muchísimas películas, cada vez que hace una película donde pone el ojo pone el Goya. Y al menos la nominación. Y bueno, en concreto destacar que por La Isla Mínima estuvo nominado a 17 Goyas, que se dice pronto.
y ganó 10. Mejor película, mejor director, mejor montaje. Yo tengo una duda, perdona, Teniente Oni. Estuvo nominado a 17 Goya. Sí. ¿Es probable que estuviera nominado a todos los Goya que existen? Pues no sé si habrá unos 20 y tantos, ¿no? Y seguramente alguno es a corto, que a ese no puede... no A puede... película europea también, que ganó Claro, ese por año, eso. creo. Iberoamericana hay otro. No tiene ni siquiera la mejor opción. Vamos, que un poco más le dan a mejor película de animación, aunque no fuera de animación, porque no le queda uno por darle. Y como ya he dicho yo antes, esta es la primera película de Alberto de género. Sí, podemos encasillarla dentro sobre todo del cine negro o del cine neo-noir. También podemos hablar de thriller más puro también, o incluso del body film, de la película de parejas de amigos, ¿no? Pero sí, ahora que hablamos del género, sobre todo me gustaría que enmarcáramos la Isla Mínima dentro del cine negro, ¿no? O del neo-noir. Porque esta película tiene muchas características que la encajan dentro de este género del que hablamos, que es sucesor espiritual, este neo-noir, del cine negro más clásico. Sobre todo esto del cine negro de los años 40, años 50, que a su vez también bebe muchísimo de la situación que vivía, sobre todo América en esos momentos, y del expresionismo alemán en el cine, como podemos destacar películas como por ejemplo de Fritz Lang, Metrópolis, peliculón, Nosferatu de F.W. Murnau, que es buenísima. Rita, ahora que mencionas eso, no sé si tú en particular lo sabes, si no para nuestros oyentes, están sacando unos Blu-ray que son unas ediciones que son de este tipo de películas que estás comentando, el expresionismo alemán, y son ediciones de estas de las que dices tú, esta hay que tenerla, para que la apunten los... Aparte que son películas clave para entender, para todo el mundo que le guste de verdad, vamos, de verdad, todo el mundo que se quiera embarcar en este viaje que te puede pegar en el cine desde su principio hasta nuestro momento, pues son películas clave para entenderlo. También apuntaba por aquí también el gabinete del Dr. Caligari de Wayne, que es tremenda película también, que se conserva dentro de lo que cuenta la propia película y dentro de estos claroscuros, estas sombras perfectas. Y de este género, como hablamos, la enmarcamos más dentro del neo-noir por ser nuestra época reciente, ¿vale? Porque a partir de los años 60 es cuando empieza este movimiento. Sobre todo, por ejemplo, por destacar también algunas, Chinatown de Polanski, tremendo. Cuando ya se creía el género muerto, como por ejemplo con el western, que también está muerto el western, ¿no? No lo creo. Tenemos aquí en esta película, en La Isla Mínima, el tono narrativo de este cine, la estética, tan estilizada la película, con este tono sepia tan característico, incluso con la luminosidad que tiene Sevilla y que tiene las marismas, con esos grados que teníamos entonces en esa grabación, consiguen mantener el tono, el mismo etalonaje que enmarca la película. Es muy curioso que el director de fotografía, simplemente para que no, porque es un dato bastante chulo, Alex Catalán, tiene en su página web todas las películas que ha hecho y tiene todo la fotografía, el conjunto de fotos que hizo, puesto como una imagen. Y es curiosísimo que La Isla Mínima es que es sepia casi de principio a fin. Sepia y negro, unos juegos ahí muy, muy chulos. De hecho, Pedro, es curioso que primero pensaron en el objeto de la trama, ¿no? De lo que querían contar y demás, y luego tuvieron que contextualizar y ver cuándo lo hacían, en qué momento de la historia y demás. Y para justo poder recurrir a esos tonos sepia, a esos colores, decidieron ambientarla en los 80 y justo como en ese pueblo, ¿no? Del que hablábamos, en esas marismas, porque le daba, bueno, el campo de arroz, ¿no? Lo que son las imágenes del pueblo, te facilitaban obtener ese tipo de imágenes, que era lo que querían ellos lograr. Esos años 80 que pues también una cosa curiosa de la película es que el borrador de Rafael Cobos y de Alberto Rodríguez estaba desde 2004 escrito, o por lo menos bocetado. No sé si existe esa palabra. Pero si no, la patentamos. Y si no, vamos a decir bocetado. Ya tenían un boceto de la película, ¿vale? Y no es hasta años después cuando deciden enmarcar esta película dentro de los años 80, dentro del periodo de transición, que ahora nos comentará Lynch, cuando dan rienda suelta al proyecto. Claro, y aparte también comentar con esto, termino ya, que el nivel de detalle que consiguen, teniendo en cuenta que querían
grabar el campo de arroz antes de que estuviera recogido para que tuviera sentido la película. Y bueno, también otras de sus dos películas, como son Grupo 7 o El hombre de las mil caras, también tienen este enfoque político, ¿no? Este enfoque político-social de la Expo de Sevilla o de la ETA, creo que trata en El hombre de las mil caras, no me acuerdo muy bien. Es bastante interesante como los últimos thrillers, así, bueno, thriller o películas más de género de autor, ¿no? De nuestros directores españoles, siempre tienen un contexto bastante, al menos las últimas, un contexto bastante marcado. Por ejemplo, en Que Dios nos perdone, el contexto es la visita del Papa a España y más de 1 millón y pico de cristianos, lo que sea, ¿no? Que iban a venir de visita. O sea, Y además coincidiendo con el movimiento del 15M en esta película también. ¿Cierto? O sea que en estas últimas películas estamos viendo como los directores están optando por un contexto que sea bastante claro y que le dé bastante sentido a la trama. Es que estamos en un movimiento de una corriente que por un lado tenemos este cine tan vistoso de superhéroes y demás que está teniendo mucho auge, pero también tiene mucha personalidad y está siendo muy bien acogido el cine social. Entonces, este mundo corrupto que vemos en la película de Alberto Rodríguez y los personajes dispares que lo pueblan también son algo clave dentro del cine negro, del cine neo-noir. Y podemos aventurarnos a decir incluso que cambia un periodo tan ligado al cine clásico negro como es la Gran Depresión, como decía, o la Ley Seca, por nuestra España de la transición. Aquí hay que a lo mejor matizar un poco. Yo no creo que el mundo en el que se basa la película fuera corrupto, era el mundo que existía. Vale, empezamos con una pregunta. ¿Cuándo creéis que la población estaba más retrógrada? ¿En los años 40 o en los años 80? Bueno, yo diría que quizás en los 80 estaba más polarizado, ¿no? Porque en los 80 empieza la movida, a partir del 81 la movida madrileña y todo, entonces quizás había como unas personas muy retrógradas, ¿no? Y otras mucho más abiertas. ¿No creéis que estaba más polarizado? Vamos a irnos a... Pues tiene mucha relación en esto, ¿eh? Vamos a irnos a otro de nuestros programas, que fue Jojo Rabbit. ¿Quién creéis que estaba más subido al carro del fascismo? ¿La madre de Jojo o Jojo? En este caso, Jojo. Pues en esta película es lo mismo. El principal problema de la transición que yo le veo, siempre vamos a hablar desde mi punto de vista, es que la gente que era democrática, que quería la democracia, no era capaz de entender que se estaba enfrentando a un grueso de la población que llevaba 40 años viviendo y educándose en un sistema como el sistema franquista. Y a esas personas, no porque fueran más tontas, o que muchas veces las películas caen en el mal hábito de poner a la gente como si fuera tonta. De ridiculizar, ¿no? De ridiculizarlas. No es así. ¿Ustedes consideráis que los personajes secundarios de esta película son tontos? Yo diría que incluso hay algún pícaro, como le podríamos Claro. llamar, que incluso se puede decir que es muy inteligente a pesar de esa Claro. cultura de la que hablamos. Y hablamos de diferentes tipos de inteligencia, además. Claro, lo que pasa es eso. Que evidentemente los directores usan la ridiculización de este tipo de ideas para que plasme mejor la idea buena que ellos quieren transmitir, que es que la democracia es el modo de gobierno idóneo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este ambiente, estas personas de los 80, que no son diferentes de las personas del 75, y esto es lo que hay que entender, en el 75 Franco estaba vivo, estábamos en una dictadura, esas son las mismas personas que estaban en el año 80 en plena democracia ya se había votado una constitución, todo lo que tú quieras, pero las personas son las mismas. De hecho, meses posteriores a cuando transcurre esta película es el golpe de estado de Tejero. Vale, entonces, una vez que estamos aquí, ¿qué es lo segundo más importante que tenemos que entender por qué la gente del pueblo es así? Que esto a la gente que es de ciudad o a la gente que se crió, por ejemplo, como nuestro policía, ¿no? Que se cría en Madrid y él se sorprende mucho de la forma de hablar que tienen y tal. Es que tenemos que entender que el régimen franquista decidió que la educación en el ambiente rural corría a cargo de la iglesia. Entonces estas personas en pueblos eran educados por los curas del pueblo. Había pocos profesores libres que se encargaran de educar a estas personas en un pueblo, en las marismas del Guadalquivir, que tendría 200 o 300 habitantes. Entonces, si unimos personas simples
como nos quieren decir, que no son simples, sino que no se les transmite ideas complejas porque consideran que su día a día no va a ser necesario, unido a una educación de alta carga religiosa, nos presentan este mundo de 1980, que el problema que ven nuestros protagonistas es que no se parece en nada al mundo de los 80 que ellos viven en una capital como en Madrid. Y que está totalmente bien expresado. En la película se entiende muy bien cómo se vivía entonces, ¿no? Sobre lo que comenta Rita, no hay más que irte a la primera escena de la película, esto no tiene ningún tipo de spoiler, de cómo van ellos entrando en el pueblo y se quedan asombrados de decir, pero esto, ¿Dónde nos estamos ¿esto metiendo? ¿Dónde estamos? Entonces aquí tenemos una ventaja nosotros al hacer este podcast, y es que nuestros padres vivieron una situación como las de esas personas en ese pueblo. El que quizá mejor nos explicaría este tema es nuestro amigo Taker, que en paz descanse. Que está vivo, que está trabando el pobre. Porque una parte de su familia viene de una aldea perdida en el monte, Cucarrete. que se llama Cucarrete, que no es tan diferente, simplemente que cambias el paisaje de Parismas por el paisaje de Alcornocal. Pero la población se dedicaba al jornal, había una persona que era el cacique, que era el que tenía el trabajo, y el resto trabajaba al día. De hecho, nuestro propio amigo Taker ha sido jornalero. Porque en esta zona tenemos una industria que se llama la industria del corcho. Para que la gente sepa, las botellas de vino que descorchan ellos habitualmente, ¿vale? Pues ese corcho no se cultiva, ese corcho hay que ir a quitarlo de los árboles. Y eso se hace a través de jornales, ¿vale? Entonces, hay que ver las reacciones, ¿vale? Los personajes principales, los dos protagonistas de la película, van a vivir durante el transcurso de la película una serie de situaciones que son totalmente secundarias en el transcurso de la trama principal, pero que chocan o que te intentan simbolizar dónde se encuentran en todo momento, ¿vale? Y hay uno, que esto no es spoiler, donde nuestros protagonistas llegan a la primera habitación de hotel que se encuentran y hay un crucifijo en la pared con una foto de Hitler, de Franco, Es buenísimo. creo que de Primo de Rivera y de otro más. Y del del diablo. para descanso. Y del diablo. Vale, y evidentemente se horroriza nuestro protagonista diciendo, ¡oh, Dios mío, qué es esto! Para las personas del pueblo eso es normal. Lo que yo quiero intentar explicar con todo esto es que no puedes exigir a unas personas que tú has excluido de la sociedad cosmopolita, porque esas personas están excluidas, aposta, porque tú necesitas que haya Mano de obra. pueblos. Claro, tú necesitas que haya esos. Se puede extrapolar como a los suburbios de las ciudades, peor. O sea, tú tienes personas que los mandas fuera de las ciudades porque no pueden vivir en el mundo elitista, porque tienen que mantener el sistema que tenemos, y luego tienes personas que mandas a pueblos en mitad de una marisma. Es que eso es materia prima, sector primario puro y duro. Entonces, para que las personas de los 80 tan pro de la democracia vivieran en Sevilla, por ejemplo, y se comieran el pescado en el puente de Triana, tienes que tener, mirando para otro lado, a gente viviendo en unas condiciones que cualquiera nos tiraríamos las manos en la cabeza, porque tú ves que esas casas cuando entran, esas casas Lamentable. encaladas, esas casas con humedades, y la gente le da igual, me refiero. Hacemos como el que no lo conocemos, hacemos como el que se sorprende cuando lo descubres, pero en el fondo de ti tú sabes que hay gente que tiene que vivir así para que tú puedas vivir como estás viviendo ahora mismo. Y ya por último, que es lo que quiero terminar con todo esto, la sociedad española ha sido capaz de cambiar a su propia población que vivía en esta situación por población inmigrante. Y al final, el maltrato hacia los otros es lo mismo que pasaba en los 80 hacia la propia España, y esto parece que se nos ha olvidado. Alarma spoilers. Creo que también intentan poner ese pueblo y como que hacer aún más latente la situación del pueblo para que tú entiendas que tanta gente, sobre todo juventud, quiera salir de allí, que al final, bueno, luego lo veremos que hay muchas personas que quieren salir del pueblo. Para zanjar ese tema, vemos que ni siquiera
son malos. En ningún momento se dice que la gente del pueblo sea malo. Se deja entrever que hay una persona que puede por encima de todos ellos y que de hecho se salva, dejándole un final bastante fatalista, que es Alfonso Corrales. Entonces, claro, el pueblo no es malo, el pueblo es inocente o tiene poca información. O la que tiene no es correcta. El pueblo sobrevive. ¿Y quién es este Alfonso Corrales? Es esta persona que come pescado en el puente de Triana en Sevilla. Decir que este pueblo de las marismas del Guadalquivir podría extrapolarse a Palmones, un pueblo pesquero cerca de unas marismas también, y en el que mi padre, sin ir más lejos, ha vivido en una choza con el techo de paja. Con el techo de brezo. Y aprovechando que ya nos metemos en el tema del pueblo de Isla Mayor en este caso, que no Palmones, Alberto Rodríguez podríamos decir también que cambia el San Francisco, por ejemplo, del halcón maltés o la distópica Los Ángeles de Blade Runner de Ridley Scott por nuestra Andalucía y por las marismas, que no tienen nada que desmerecer. Y bueno, está Blade Runner, que es un referente del neo-noir. Y no solo Isla Mayor, en esta película también aparece, se ha rodado también en las cabezas de San Juan y en la propia Sevilla. Y no mete neones, como en Blade Runner, pero mete luces de feria. Mete luces de feria y mete mucho trabajo y mucho esfuerzo, claro. Porque rodar en esta orografía no es nada sencillo, sobre todo porque uno se piensa que a lo mejor rodar en una llanura es algo, venga, sí, lo vamos a hacer súper sencillo y tal, pero después carga tú con todo el equipo y monta tú allí un set donde no hay ni una sombra, que es de lo que yo me refería, con gente vestida de camisa y pantalón largo a 42 grados en Sevilla, que te puede dar un jamacuco en 0, porque es que el que nos escuche y no sea de aquí dirá, madre mía, qué exagerado, pero es que hoy ha hecho en Málaga 28 grados, yo iba con pantalón largo y no me he caído desmayado ahí en medio de milagro, porque es que estaba dando un solano increíble. Y ya no solo esto, es que las marismas de Guadalquivir tiene una riqueza tanto en flora como fauna que es impresionante. Ya no es solo una llanura, sino que rueda, que parece que está rodando Apocalipso. Y que le da una personalidad capital, claro, para el desarrollo de la trama. Evidentemente, le da. Es que para mí es el personaje principal de la película, es el ecosistema. Son quizás los Ozark españoles. Efectivamente. Que no olvidemos que en las marismas igual te sube la marea, no sé si el nivel, digamos, y comentan en el making of que tenían problemas a lo mejor de rodaje, en el sentido de que de repente le subía 2 metros el nivel del agua y eso te mete unos fallos de récord y te mete de continuidad. La película que te complica luego el montaje, el rodaje y todo lo demás. Y ya no solo eso, sino que ya cómo repercute eso a los actores. Que no olvidemos que Javier Gutiérrez se puso malo con faringitis porque estuvo metido en remojo 11 horas. Que es que se dice pronto, 11 horas cubierto de agua. Es que el esfuerzo, el trabajo que hay detrás de esta película es impresionante. Y destacar el trabajo de Alex Catalán a nivel de fotografía, que hace proceso de talonaje increíble, este tono sepia que hablamos, cómo consigue que parezca que toda la película es de noche, que es que podemos decir que hasta una escena con las chicas muertas cuando se las encuentran, que tenía que estar a 40 grados, consigue mantener ese tono de siempre, este tono que le va a acercar también al cine negro. Y ya por cerrar un poco el tema de la producción, mencionar que tuvo un presupuesto de 4 millones de euros, con una recaudación de 7.800.000, bastante pequeña para mi gusto, pero es verdad que quizá en esa época, 2014, todavía no se consumía tanto cine español como ahora, creo yo, porque yo creo que esa película ahora hubiera ganado más dinero de lo que ganó. Y fue producida por A3 Media Cine, Atípica Films y Sacromonte Films. Esta película tuvo un problema, yo me acuerdo perfectamente, yo la vi en el cine, y tuvo un problema, que es que salió a la par que El Niño. Y El Niño tuvo una repercusión mediática impresionante. Es que El Niño colapsó los cines de Andalucía. Colapsó los cines de Andalucía y, vamos, es que dejó a esta en un segundo plano impresionante. Yo vi las dos en el cine,
Primero porque el niño me apetecía verla porque, coño, está ambientada en donde vivimos nosotros. Y a mí me parece bastante interesante y bastante fiel. No es nada ciencia ficción, no, perdón, no es nada ficción. Cosas que ocurren. Y yo creo que en ese aspecto es lo que comento. Se quedó hecha en un segundo plano porque ya te digo, salieron las dos a la par. Se estrenaron a la par. Y con este tema que hablamos del partido que se le saca a esta zona, podemos compararla, como decía Lynch, con los Ozark, por ejemplo, y irnos a, que me corrijo en el anterior programa, donde dije que era de True Detective 1 y es la 3, donde salen los Ozark, y vemos esta pareja de policías, ¿no? Que bien podríamos compararla con la pareja que tenemos aquí, con Pedro y Juan, o podemos hablar también de Memory of Murder, donde se ven estos arrozales también. Una película también de neo-noir que tan buena, ¿no? Podemos hablar de muchas más. Y si hablamos de esta, no nos podemos olvidar del buddy film o de la película de compañeros. Y entonces creo que es interesante también destacar el reparto tan amplio y tan bien trabajado que tenemos en La Isla Mínima. De lo mejorcito que hay aquí en España, porque Javier Gutiérrez, ¿qué decide Javier Gutiérrez? Antonio de la Torre, ¿qué decide Antonio de la Torre? Una interpretación impresionante y un Raúl Arévalo también que, bueno, yo creo que se compagina a la perfección, se ve desde el primer momento que entre los dos hay química. No digo que los dos personajes se lleven bien, digo que entre los dos actores se ve que fluye súper bien la interpretación y es, vamos, es un gustazo ver a estos tres personajes en escena. Sin olvidarnos de personajes secundarios como pueden ser Nerea Barros, que es Rocío, la madre de las niñas desaparecidas, que ganó ese año el Goya Mejor Actriz Revelación, que además compartía nominación, bueno, no sé si en esta categoría o en otra, pero con Mercedes León, que es la señora de la Casa Coto, que también hace un papel espectacular y fue nominada, Tremenda, que es otra grande de nuestro cine español. Y bueno, y otros muchos personajes. Yo a mí me gustaría destacar, como malagueña que soy, a Salva Reina, que hace de Jesús, de este pícaro que hablaba yo antes, que bueno, para mí es que hace una interpretación espectacular. Es que me provoca incluso en algunos momentos cierto, incluso como risa, ¿no? Tiene cierto punto cómico simplemente diciendo una frase que vamos, el que haya visto la película yo creo que lo sabrá ubicar en esos momentos. Y me parece curioso y quiero destacar que la directora de casting junto con el director Alberto tomó la decisión de optar por caras no conocidas para los personajes del pueblo. ¿Para qué? Para potenciar esa sensación de encontrarse perdido al llegar, de no saber de qué pie cogea cada uno, de no saber lo que está pasando, porque está claro que en ese pueblo todos saben cosas que nadie dice. Lo que más encuentra son silencios en la película por parte de las personas del pueblo. Sin ir más lejos, la portada de la película que pone La Isla Mínima abajo, todos lo saben, nadie habla. O sea, es que la descripción perfecta. Y nos hemos olvidado simplemente ya para cerrar, ¿no? A Jesús Castro, que ese mismo año debutó en El Niño, también hizo esta película. Y bueno, para ser una persona que no hizo estas películas con una formación, yo creo que ya el chaval creo que sí ya ha estudiado y demás. Pero la verdad que nada que reprocharle, ¿no? Y una mirada súper intensa. A mí me parece que es un personaje que, dentro de lo que se le pide en la película, está perfecto. Creo que esta falta de formación que comenta Pedro en La Isla Mínima no se nota. A lo mejor con una buena dirección por parte de Alberto Rodríguez mitiga muy bien esta falta de formación, ¿no? Y vemos a un actor con poco diálogo quizá, pero mucha carga de expresión facial, que a lo mejor eso es su fuerte. Y sin embargo, en El Niño hay tramos de la película donde flaquea mucho a nivel interpretativo a la hora de expresar con palabras, ¿vale? Porque tiene que llenar, hay momentos en esa película en las que tiene que llenar pantalla él y es un novato. Es demasiado minutaje para una persona que se estaba estrenando en la interpretación. Pero démosle mérito al director, me refiero. Sí, desde luego. Entonces, esa película no tiene tanta importancia las sombras que tanta carga narrativa tienen en el cine negro, precisamente porque el cine negro clásico es en blanco y negro, prácticamente, si no todo, diría que 99%, y aquí, claro, cuando te metes en color, pues ya no puedes sacar a lo mejor esas sombras, pero dentro de los personajes, en la camarilla no vais a encontrar sombras, ¿vale? Pero en La Isla Mínima
vais a encontrar sombras en los personajes todas las que queráis. No hay un personaje que tú digas que sea bueno o malo. Aquí cada uno tiene su carga emocional, viene alguno que otro pasado de rosca, y el que más o el que menos, pues tiene sus problemas, ¿no? Estos personajes de dudosa moralidad, estos destinos fatales de algunos, el destino fatal como el de Juan Roble, que lo hablaremos luego, también son características del cine negro. Para terminar con esta historia de rodaje y demás, y de la producción, concluir un poco con la banda sonora, totalmente ambiental, que en ciertos puntos se mezcla incluso con el sonido del propio entorno, con los grillos, o la cigarra, con los pájaros mismos. Está aquí Julio de la Roza, que hace un trabajazo y que trabaja prácticamente en todas las películas de Alberto Rodríguez. Igual que Alex Catalán, el director de fotografía, o Rafael Cobo, que están prácticamente también en todas sus películas. Rafael Cobo al guión. Mandolina, bajo, guitarra eléctrica, percusión. Pues todo esto es lo que tenemos en esta película, y que en algunos puntos incluso casi la ponen la música al mínimo y casi no te das cuenta de que tienes música, pero la rodea casi en la totalidad de la película. Destacar que ganó el Goya a Mejor Música Original, que no solamente es que a nosotros nos parezca buena, es que está visto que fue una gran banda sonora. Está muy chula. La verdad es que acompaña muy bien a la película y le da la atención que le tiene que dar en los momentos en los que se las tiene que dar, y casa perfectamente con cada una de las escenas. Pues fíjate que para mí es tensión desde el primer momento, porque es que ya como entran ellos en el pueblo y demás, la música que hay ahí ya es para mí ya es tensión. ¿Ustedes saben por qué están aquí? Hemos venido a buscar a sus hijas. No, mis hijas le importan una mierda, así que no me vengan con historia y encuéntrenla. Nos metemos de lleno en la película. Lito, cuando quieras, regálanos tu resumen, que hoy aviso que vamos a dividir en 3 partes. 20 de septiembre de 1980. En un pequeño pueblo de las marismas del Guadalquivir, olvidado y detenido en el tiempo, 2 chicas, Estrella y Carmen, desaparecen durante la feria local, y para encontrarlas, desde Madrid envían a modo de castigo a Pedro y Juan, 2 detectives de homicidio de perfiles y métodos muy diferentes. La Guardia Civil piensa que las chicas pueden haberse fugado, sus ahorros no aparecen, viven en un pueblo pequeño con pocas posibilidades de trabajo, y su padre, Rodrigo, es un hombre autoritario y machista. Toca investigar. Hay un coche sospechoso de haberlas montado, un Dian 6 blanco y unos negativos que Rocío, la madre de las chiquillas, entrega a escondidas de su marido a los policías, y donde se ve a las chicas en una situación, digamos, comprometida. Comienza la cacería. Perfecto, Lito. Ya nos has enmarcado la película de manera guay. Ahora podemos comentar algo de la misma. Recalcar estas fotografías aéreas que hay al principio de la película de las marismas del Guadalquivir, que parece un corte histológico de cerebro, que incluso hay una parte que parece que es el cerebelo, y que a mí me da a entender que vas a tener que pensar durante la peli, porque en todo momento vas de la mano de los investigadores y te dan las mismas pistas que a ellos, haciéndote partícipe de la película en todo momento. Y sobre todo, ya que lo mencionas, qué curioso y qué preciosidad cómo han digitalizado esta fotografía, que era una foto que tenía Alberto Rodríguez por ahí guardada de hace bastante tiempo, y cómo le han dado vida el equipo de digitalización, y de verdad que qué maravilla. Que nos sitúa en la trama en muchas partes de la película, dándole una identidad también a esta, que esto que parecen planos aéreos, que mucha gente le pregunta al director de cómo lo hicieron, cómo lo grabaron. Y es que tienen muchos efectos visuales la película, lo que pasa es que están tan bien hechos, y como la película te engaña en cierto modo, o te lleva, como dice Lito, te hace partícipe, vemos en la entrada del pueblo que este pueblo está ampliado digitalmente también.
cuando llegan estos Juan y Pedro a la feria. Sí, quizás siempre llama la atención más el efecto visual clásico, digamos, el llamativo, el que tenemos en Star Wars cuando lo vemos, Claro. y nos sorprendemos cuando nos dicen que una película como esta tiene 200 y pico efectos visuales añadidos. Que dices tú, hostia, no me he dado cuenta. Pues si no te has dado cuenta es que su trabajo bien hecho está, ¿no? Ya desde un primer momento se nos enseña este pueblo que está anclado a lo mejor todavía en el franquismo, como decía Lynch, con esa cruz, con los cuatro grandes. Y sobre todo en esta parte destacar la conversación con los guardias civiles, porque es en ese momento en el que Pedro se da cuenta de que está hablando con seres primitivos al lado de él. En ese momento cuando le dice a ti no te gusta pasártelo bien, lo deja, vamos, le cambia la cara al guardia civil, que por cierto lo hace bastante bien porque pone cara de... ¿Para qué digo nada? Claro, pero aquí nuestro protagonista es igual de corto que ellos. A él lo mandan a esta misión por escribir una carta a un periódico criticando a un general del ejército. Y lo primero que hace cuando llega es criticar otra vez al ejército. Cortos son unos que son primitivos a nivel cultural, y corto es él porque el hombre siempre tropieza con la misma piedra siempre. Y aquí es cuando empezamos a ver esta doble forma de trabajar que tienen nuestros dos protagonistas, y cómo aquí a nuestro amigo le faltan tablas policiales y al otro le sobran. Ya ves. Y como los dos están castigados, en cierto modo, o eso entiendo yo, y a uno le pesa el castigo y el otro lo toma por su situación, que vamos a ver que está enfermo y que probablemente se vaya a morir, por lo que sacamos de la película, y el otro, y le da igual todo, o sea, hablo de Juan Robles, Javier Gutiérrez, y Pedro lo toma como algo, vamos, vemos que la mujer está embarazada, que está en Madrid esperándolo y demás. Sí, yo veo también que Pedro en este caso no piensa que haya hecho nada malo. De hecho, se lo Claro. dice a Juan en un momento de la película, dice, yo no hice nada malo, solo escribí una carta. Entonces también yo creo que ahí también se muestra como la dualidad de los personajes, ¿no? Lo diferentes que son uno del otro. Que este Pedro como que viene con la intención de cambiarlo todo, de estar renovado, y pues Juan es un tío que ha visto muchas cosas, que eso también se nota. Me encantan las escenas lo quiero decir por favor, de Javier Gutiérrez comiendo y bebiendo como si no hubiera mañana, que no le corta el estómago nada, que eso también te da a entender que a saber que ha visto este personaje, este Juan, en su vida como policía, para que no se le corte el cuerpo en ningún momento. Cuando vemos a Pedro, que es un manojo de Y nervios. esto lo vamos a ver muy bien porque esta práctica frente a la teoría, al final, que al espectador del siglo XXI le pueda a lo mejor sintonizar más con este Pedro, ¿no? Con este policía más moderno, vemos como la gente del pueblo no. La gente del pueblo sintoniza con Juan. La gente va a buscarlo a él para contarle cosas a solas a él. Sí, estoy de Y acuerdo eso es el contigo. problema, que Pedro no lo entiende. Pedro no entiende a la gente. Juan sí, por motivos que probablemente sean muy deplorables, ¿eh? Y por la eso vemos experiencia. cómo... Claro, y por eso vemos estos continuos enroques de Pedro, porque se enroca y se nubla, y como Juan lo tiene que decir, mira, vete, que ya me encargo yo. Esa primera noche en el pueblo, él consigue mucha más información. Porque sabía dónde tenía que ir. Claro, ¿A ¿y dónde? cómo hacerlo? Claro, si tú llegas al pueblo, no, la gente no habla, la gente es una caja negra y no cuenta las cosas. Juan es muy listo y dice, me voy al bar, que la gente cuando le da el pirriaque empieza a hablar y a decir lo que tenga que decir. Y efectivamente, al final es que lo que tú dices, Lynch, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Además dice, ponle arco, pero ponle churro, que no se me desmaye ninguno, Claro. que lo quiero despierto, que quiero que me El cuenten. algoritmo. El algoritmo. alcohol que mencionáis, que es tan importante dentro del cine negro, pues no olvidemos que uno de los periodos más importantes es el de la ley seca, y que aquí nuestro amigo Juan Robles hace gala de su alcoholismo, que hablamos fuera de podcast, que probablemente que lo vemos ahí en una escena como se desmaya y demás, y como está toda la película rodeado de alcohol.
como este probablemente muera a causa del alcohol. Esa fatalidad que persigue a este personaje. Hombre, Lynch nos podrá decir por qué micciona sangre. Quizá una cirrosis, algo así. O piedra en el riñón. Claro, es que lo más probable, me refiero, en medicina lo más probable es lo correcto habitualmente y probablemente o tiene una infección de orina o tiene piedras, como bien ha dicho Rita. Lo que Ajá. pasa es que la impresionabilidad de las cosas, tú ves a una persona meando sangre y automáticamente es como esta persona está al borde de la muerte. Y las mujeres en ese caso estaríais al borde de la muerte muchísimas veces porque sois bastante o sea, es bastante común que tengáis cistitis, coño, y cuando se tiene una cistitis se puede mear sangre, no pasa nada. De todas formas, igualmente, este Juan Robles nos va a llevar la película en ciertos momentos a que esa sangre le va a hacer daño. Totalmente de acuerdo con Rita, y de eso yo creo que parte de su actitud es por lo que comentas. Y yo creo que en ese momento te da esa pistita, ¿no? Y hablamos aquí del es tema... es un kamikaze. Claro, y hablamos del tema de los pájaros aquí, si queréis, porque los van a perseguir también, no solo el alcohol, los van a perseguir los pájaros, que bien podría haberlos puesto también mi colega Hitchcock en la película, durante todo el metraje. Para mi gusto tiene mucha relación con su enfermedad. Ahí entra una de mis escenas favoritas, que es la del pájaro en la habitación. Me parece bellísimo, Sí. impresionante y súper difícil de hacer porque cuesta dirigir a una persona como será dirigir a un pájaro. Yo no me lo quiero ni Y imaginar. con efectos visuales, este Martín Pescador Ese Paz. pájaro es un delirio de él. Es probable. De todas formas, para delimitar esto, el simbolismo de los pájaros, que yo entiendo como algo que viene a representar los fantasmas de este Juan que lo persiguen a lo largo de la película y que no lo van a dejar, en cierto modo, redimirse, ¿vale? Porque yo creo que se implica mucho en el caso de una manera de redención también. Por más adelante que nos enteraremos que mató a una chica y torturó a un montón de gente y demás. Por concluir el tema de la policía, decir también que se ve que permiten el tráfico de tabaco y que luego vemos como son un poco regular en su trabajo, que van a mover hasta los cadáveres y demás. Como bien dice el Lito en el resumen, hay un momento muy importante dentro de este inicio, como es la entrega cuando van los dos policías a investigar la casa de los padres de esta chica. Rocío, bueno, ven al padre de estas, como es un tío autoritario, un poco de aquella manera, anclada a la antigua y demás. Y la película creo que quiere hacernos dudar con que él pueda ser el asesino, ¿no? O por lo menos que esté implicado. Aquí vemos incluso como la propia madre de las niñas, ¿no? Tiene morados por el cuerpo que va tapando para que la policía no vea, como diciéndote es que aquí su compañero, el marido, tela marinera. Y aparte que es capital también esta parte porque nos enteramos de que ha sido el primo de esa mujer, de alguna forma, el que es amigo o hizo la mili con el juez Andrade, el que atrae a estos dos policías para que resuelvan el caso. Que si no, ni eso. Que si no, lo mismo las dos niñas aparecen ahí muertas y no, ni siquiera se investigan estos asesinatos. Que tenemos que entender que en el ámbito rural la Policía Nacional no tiene potestad. Que vayan dos policías nacionales a resolver un caso a un pueblo de las marismas, eso es porque lo han mandado por tener contacto. Si no, del caso se hubieran encargado los guardias civiles del pueblo. Uh-huh. Y otra parte muy importante aquí es que, ya digo, una de las cosas clave de esta película y una de las cosas más interesantes es la cantidad de información que nos transmite en cada secuencia, porque hay muchos cortes, hay un montón de secuencias pequeñitas con un montonazo de información que a lo mejor ves la película 10 veces y cada vez te enteras de cositas nuevas. Y quizás esto es un problemita que yo pueda tener, que nos quiere entregar demasiada información y a la vez hacerla muy dinámica y muy rápida. Problemas me refiero a que me da la sensación al final de que a lo mejor no se me ha explicado bien alguna que otra cosa, o que no se han secuenciado bien las imágenes que veo. Por ponerle una pega, ¿vale? A la película, que si la cambiáramos nunca sabríamos si sería una porquería. Claro, pero es que aquí, como tú bien has venido comparando, la comparación de esta película con las películas del neo-noir americano es que te intentan tratar una trama similar en más de media hora más de metraje. Entonces, es que es muy difícil. La película
parece mentira, pero solo dura 1 hora y media. Y que es muy crítica además. No solo es importante la trama en sí, que es totalmente absorbente, sino que también te intenta explicar un periodo, la gente de ese momento, ese lugar en concreto y ese contexto preciso. Y otra, ya digo, otra de las cosas importantes de esta escena es que vemos el Diam, conocemos la existencia del Diam 6 blanco y la película que le entrega Rocío a los policías, que una de las cosas que se toma una licencia este hombre es que esa película tú la tiras al fuego y eso desaparece así, porque eso se quema rapidísimo, pero bueno. Que se lo digan a Hitler. En Maldito Bastardo. Y otra cosa muy importante que vemos ya en esta escena es el hábito que tiene Juan de dibujar las cosas, porque no está acostumbrado a las nuevas tecnologías ni a ese tipo de cosas, y vemos cómo eso también hace que él se acerque a la gente del pueblo. Como nadie ha conseguido que una señora identifique que es un Dian 6 o que es un 3 caballos, y él con un simple dibujo le dice este o este, y dice la señora este. ¿Por qué? Porque es lo que entienden. Al final, en ese sentido es buen policía porque se acerca a las personas que está investigando. Pedro y Juan avanzarán en el caso siempre en un ambiente hostil y desconocido. Una señora con una especie de conexión con los muertos los guiará hasta el cortijo Las Lunas, donde encuentran un bolso con las medias de Estrella, donde posteriormente hallarán el semen del asesino. Poco después, los cadáveres de las 2 chicas aparecen en las marismas. Han sido demacradas, violadas y mutiladas. Para más Henry, también conoceremos otros 2 casos anteriores de chicas asesinadas en la zona. La trama nos lleva hasta el exnovio de una de las hermanas asesinadas, Kimi, un chico que no pondrá las cosas fáciles al dúo protagonista. Un tatuaje lo relaciona como principal sospechoso. Todo lo demás, incluido el semen, como conoceremos posteriormente, lo desmiente. En cierto momento, Juan y Pedro se separan para abarcar, y nunca mejor dicho, más campo en la investigación. Juan sigue a Kini y a Marina, su actual novia, hasta la casa del Coto, donde encontramos otro personaje singular, el señor del sombrero, al que más adelante conoceremos como Alfonso Corrales, patrón de los trabajadores de la zona. De no ser porque en este punto nuestro amigo Juan recibe un culatazo en la sien y cae inconsciente, la película probablemente acabaría aquí. Otro caso de desmayo de 14 horas de duración, ¿eh? Lo pensé viéndolo, Sí, yo Lynch, también. y viniste Yo a mi pe- cabeza viéndolo. Yo pensé exactamente lo mismo también. Vale, vamos a ir por partes. Comenzamos con que los 2 personajes llegan a esta Angelita, a esta Ángela vidente, que me parece de una construcción de personaje de segundo increíble. Yo creo que esta tía es de lo mejorcito de la película, y con su pescado, cortándolo, con descarga el barco, y le da un aire esotérico, eso, él está cortando pescado tremendo, tremendísimo. Está en un barco en mitad de una de la nada y como entre la vegetación, como con una personalidad tremenda. Se hace pasar por vidente en esa parte, pero es que realmente sí que nos dice la película que algunos poderes sobrenaturales parece tener, ¿no? Lo que está claro es que aquí tenemos a un grupo que es bastante secundario en la película, que está comenzando o que se está dedicando al nuevo negocio del tráfico de heroína, porque como bien indicó la teniente Oni, estamos entrando en la época dorada de la movida, en la época oscura del consumo de heroína en España, y como esta gente quiere evitar que se investigue tanto por el pueblo. Entonces, lo que hacemos es lanzar a los policías a que de verdad empiecen a seguir el caso, que de otra forma sería imposible, porque si esta gente no les da por contarles, porque en el pueblo más o menos todos saben que el patrón hace cosas que no debe. Pero ¿qué hacemos contra él? Me refiero, es el que da el trabajo. Si se enfada, te quita trabajo y te mueres de hambre. Tenemos a esta gente que son los únicos que se libran
de la influencia de este patrón, porque tienen otros métodos de ganar dinero, evidentemente ilícitos, pero bueno, ellos son los únicos libres en ese sentido y son los que son capaces de poner a los policías en la pista, que es ir a este pozo. Y luego, que ya digo que me gusta muchísimo, porque hay un juego con esta Ángela que vemos que utiliza esos poderes de mentira para guiarlo, y luego se ve que realmente sí que tiene algo de interés sobrenatural, ¿no? ¿Qué nos explica esta enfermedad de Juan? Que va a ser algo más que simples piedras en el riñón. Entonces, también destacar cómo comienza realmente la búsqueda de las chicas a partir de ahí. Porque antes la gente como que no se creía que estaban muertas, ¿no? Porque se ve a los policías buscando los arrozales justo después de eso. Entiendo yo. Porque... Sí, la Guardia Civil no consideraba. De hecho, la idea inicial es que se han fugado. La primera hipótesis que se han fugado. Claro. Y ahí conocemos a Jesús, que tanto te gusta a ti, teniente. Me encanta Jesús. Cómo entra, ¿eh? A mí me encanta cómo entra. Cómo entra, cómo le dice, ¿nos puede llevar a este sitio? ¿Y qué me llevo a cambio? No me acuerdo si en esa parte o más tarde, adelante, pero sí, es buenísimo. Sobre todo porque Jesús es lo que tú has dicho, Carmen, es pícaro, no tonto. Es un pícaro. Entonces la película, como bien ha dicho Lynchy, en un primer momento parece que nos está presentando al típico tonto del pueblo, pero para nada, es el listo del pueblo, es el que... A mí la frase, ¿qué pies son? Me hizo mucha gracia, yo no sé por qué, pero ¿qué pies son? Son muy buenas. Es muy buena. Es buenísimo. Y es el le que dice el otro grande. Y es el que va a poner a los policías, en cierto modo, muchas veces sobre la pista. Los va a ir guiando. Claro, a mí me gusta mucho el arco de este... Efectivamente, yo a mí me gusta mucho el arco de este personaje, que parece que no, pero lo tiene, porque al principio se mueve únicamente por intereses, en este caso, pues, o lo bien los zapatos, que no cae la breva, o ese tabaco que le dice, el tabaco no lo guarde para entretenerme. Pero luego sí que se ve que se implica, de hecho, bueno, sí. Lo veremos en el siguiente corte, en el tercero, pero incluso entra en juego su integridad física. Es el mapa y la brújula, Lynchy, aparte iguales, creo yo. Sí, o sea, las dos cosas. A veces guía y a veces muestra el camino, pero la verdad que sí. Es el único que le da pistas. Salva Reina, que lo podéis ver en el corto Bla Bla Bla, con una intencionalidad y chulísimo el corto, lo recomiendo a todo el mundo. Y otro lugar al que llega nuestro personaje también, muy importante la película, como que los manda esta Ángela, es el cortijo de las lunas, que el propio Jesús va a ser el que los lleve hasta allí, ¿no? Claro, que yo entiendo aquí, ¿no? Que el cortijo de las lunas pertenece a la familia de una de las niñas asesinadas, ¿no? Porque dicen, parece que han salido corriendo. ¿Por qué? Claro, porque aquí se mezclan las dos cosas. Los padres de esa niña no han salido corriendo, o sea, no han salido de su casa corriendo y han dejado todas las cosas puestas porque su hija se haya muerto. Es que porque probablemente le hayan tangado otro fardo a los compañeros de la heroína y por eso va el tío a mirar al pozo, a coger el fardo y por eso los otros huyen. No es porque una persona, o sea, me refiero, la gente no huye de su casa y no vuelve a entrar más y deja la comida puesta en la mesa porque su hija se ha muerto. No, lo hace porque tienen miedo de que los otros vayan con la escopeta. Tiene todo el sentido. Y fíjate que no lo había pensado antes. Yo pensaba que se iban más por el dolor de la hija o lo que sea, pero tiene más sentido eso. Sí, da a entender que por el dolor. Puede ser. Es una lectura válida. También la podemos entender así, ¿eh? Hablando de dolor, me gustaría destacar una escena maravillosa que ocurre en este fragmento de película, que es ese momento en el que, después de ver los cadáveres, van a informar a la familia. Esos cabezazos que se pega Antonio de la Torre con la puerta me parecen, en cuanto a interpretación, y que ahí se ve ya como que ese hombre no gestiona bien las emociones, que esa emoción tiene que ser, vamos, no me la quiero ni imaginar, pero efectivamente reacciona de una forma que interpretativamente hablando me encanta. No sé a vosotros y qué a os parece. nivel narrativo nos hace 100% partícipe de la escena como cuando la cámara se aleja, se sitúa desde la perspectiva de Pedro y vemos esa imagen de Juan que se presta voluntario después de ver los cadáveres para decirle, haciendo gala de que él va de vuelta de toda, que él no tiene, que tiene un estómago de hierro, ¿no? De sus tablas. Se presta voluntario a contarle a los padres que han muerto las dos niñas, que las han encontrado muertas, y nosotros lo vemos desde la perspectiva de Pedro, ¿vale? Y no nos enteramos realmente
de lo que le dice, ¿no? O por lo menos lo escuchamos un flojito y lo que escuchamos son los cabezazos y la música de fondo, ¿no? Me parece que a nivel narrativo la escena está construida de una forma magnífica y pasa muy por encima de la película. Yo me he dado cuenta esta segunda vez que la he visto. También en la escena de las niñas muertas, ya que la hemos mencionado, aparece otro personaje. Es que esta película nos trae una ristra de personajes ricos, ¿vale? No ricos de dinero, ricos de contenido en el poco metraje que tienen, que es el fotógrafo el periodista, que también nos va a explicar perfectamente la situación de Juan. Que también a mí me da la impresión de que como ellos ha sido repudiado a esa zona, ¿no? Que quizás tengan más formación para el cargo que está ocupando, ¿no? ¿No os parece? Sí, como que se mete ahí porque a lo mejor recibe un chivatazo o algo. Y... No tanto eso, sino como que también a él lo han mandado ahí degradado. Puede ser. Al final es el Truman Capote. Porque de hecho él familia. habla de que él estuvo como en Madrid, ¿no? Porque él... Lo conoce de Vallecas Claro, por eso. A Juan. A mí me gustaría destacar, Rita, la escena de este novio de una de las niñas, qué carga dramática tiene, porque esta persona a lo mejor sí que se le puede catalogar como un poco más corta de mente. Sí, este va regular. Está un poco más, pero ¿con qué falta de malicia? Tú fíjate qué difícil tiene que ser el acercamiento de las personas en el pueblo, me refiero. A él no se le ocurre otra forma de ir a hablar con los policías que ir con una escopeta. Sin cartucho. Claro, pero porque él lo hace porque él, como le han... Es muy raro. O sea, ¿nos dais cuenta que en el pueblo todo el mundo lleva una escopeta? Sí, pero que a él no lo han educado y tampoco se ha creado un contexto en el que se pueda dialogar con la policía. La policía es la autoridad y lo que digan ellos es lo que hay y tú no le vas a decir encima lo que tienen que hacer porque ¿qué te van a decir? ¿Tú me vas a tomar a mí por tonto? ¿Tú me vas a decir a mí lo que...? Entonces monta esa porque no sabe que con Pedro sí puede dialogar, con Juan también, pero a lo mejor se lleva un guantazo de por medio, pero también puede. Y para que veamos, ya que sacamos a este Castro, que de algún modo nos pone en conocimiento de que hay 2 casos más de otras 2 chicas, como decía Lito en el resumen, que yo aquí tengo, ya digo, uno de los problemas de la película es como esta conexión de estas 2 chicas, de cómo van a investigarla a la casa de una, cómo nos enteramos que la casa de donde se habían ido los otros de una de las muchachas y demás. Castro, importantísimo en la película. Para terminar con esta escena es importante destacar que es la primera vez que nos introducen la Costa del Sol y este hotel, donde teóricamente estaban encontrando trabajo casualmente todas las niñas del pueblo. Y aquí vemos como ya hemos visto un folleto de esta publicidad en la casa de las 2 niñas que inician el caso y cómo volvemos a verlo aquí y cómo ahí tenemos ya el remanso de... Tenemos por un lado a Kini enfilado, pero esto también... Ahí encontramos un hilo del que tirar. Claro, eso es. Para mi gusto. Claro. Diría, bueno, y además me gustaría mencionar una frase que me pareció, bueno, estremecedora en ese momento, que es esa frase de ese novio, que no sé si recordáis que a esa chica de la que viene a hablar este muchacho con la escopeta borracho, se da a entender que se cerró el caso diciendo que se había suicidado y él dice, nadie se suicida con una maleta. Esa frase a mí me dejó un poquillo toca y es verdad, y ahí ves que esa policía de ese pueblo no se va a meter a investigar. Ya está, se ha suicidado, no vamos a cerrar el caso y vamos a pasar a otra cosa. ¿Por qué? Porque saben que si tiran de esos hilos y destapan van a caer cabezas que no conviene que caigan, para mi gusto. Y ahí es donde nos metemos en esta corrupción intrínseca que sufre la zona. No de que la gente sea mala, sino que hay cierto... De que el sistema está viciado. Claro. Que lo coloca en el cine de género negro clásico. Y para terminar un poco con esta parte también tenemos que hablar de cómo persiguen a Kini, ¿no? A la caza del Coto. Se nos pone en conocimiento de la caza del Coto. Vemos este Kini como se cree el héroe villano del pueblo, ¿no? Como ve que alguien lo está siguiendo y lo primero que hace es meterse en el coche con una navaja. ¿Qué pasa? Que se encuentran con nuestro amigo Juan
que le calienta el lomo, pero además Y se queda, rápido ligero. y se queda con su navaja. Y que se pare- queda con la navaja. Que otro Le dice, movimiento, ¿la quiere? Cógela. otro Bueno, aquí movimiento la de tienes. cámara, otro plano muy interesante, porque puede pasarnos por alto, pero la cámara nos hace hincapié en esa navaja y en cómo Juan se la queda. Nos hace un primer plano de la navaja. Y este Kini, que yo creo que también está muy bien retratado dentro de la película. Claro, es que Kinney se siente impune, porque como veremos posteriormente, es como el lacayo del cacique del pueblo y sabe que si depende de la órbita local, él es intocable. Claro. Y es que en cierto modo además tiene la seguridad de que no las ha matado. Además, Entonces eso. le da más fuerza a su personaje. Yo entiendo, como entra él, como lo vemos con esa mirada de, como dice en el resumenlito, de arrogancia, que es tremenda, es que los asesina a los dos con la mirada. Me parece que aunque el que critique a este actor en esta película no... Pero yo aquí tengo una teoría, y es que creo que en este primer contacto que Kinney tiene con los dos policías, es el único momento durante la película que siente un poco de miedo. Porque le van a dar parpela. Porque cuando ve la placa se siente... Es como, yo no conozco a esta gente, son policías, pero no son con los que yo trato habitualmente. Y es el único momento donde hay una incertidumbre en sí. Después se va, probablemente hable con el señor del sombrero y ya a partir de ahí se acabaron los nervios en su personaje. Pero en este primer momento sí que se le ve un poco como de que es un chaval. Y bueno, y el señor del sombrero, que lo vemos que es Alfonso Corrales más adelante. Y el culatazo que recibe Juan Roble, que no quiero que lo dejemos, que lo pasemos por alto, yo entiendo que le endiña Claro, Sebastián, pero que es el antes guardés, del culatazo claro. tendremos que presentar a Sebastián y a la mujer de la casa, ¿no? Claro, por supuesto. Este coto, esta casa de coto, Claro. donde sabe que está pasando algo, porque Aunque y van sea a preguntar a ver. Decir que esto es posterior, ¿eh? Lo de la cazar coto que preguntan es posterior. Pero si quieres lo presentamos aquí también ya. Para saber que en esa casa de coto, ¿no? Que no es que se llame casa de coto y que coto sea una persona, me refiero. Que es la casa del coto de la caza, ¿vale? De Coto Matamor. Que yo al principio, cuando la primera vez que vi la película, yo pensaba que era la casa de Coto o alguien que fuera Coto, no, es la casa del Coto. Entonces, ya digo, me parece que es de relevancia que mencionemos que este personaje es este Sebastián es el que le da el bombazo en la cabeza porque creo, para mi forma de entender la película, que él no tiene relación directa, este Sebastián, que lo veremos más adelante y ya lo dejamos, aunque no lo hayamos metido en el resumen aquí, lo decimos ya. Este guardés que trabaja en la casa del coto, ¿vale? Como posteriormente verán nuestros investigadores cuando van a hablar a la caza con las dueñas. Yo creo que no tiene relación directa con Kini y con Alfonso Corrales. No, yo creo que aquí se dividen los dos delitos y tenemos por un lado todo el tema de violaciones y vejaciones por parte de Kini y el cacique, y por otro lado tenemos Sebastián, perdón, que aprovecha esa situación, al ser conocedor de ella, para sus propios planes más macabros todavía. Tenemos sendas interrogaciones. A Marina, que tiene marcas en las muñecas, y a Kini, ambas infructuosas. También conocemos como la Casa del Coto resulta ser el lugar donde fotografían a las chicas, algo que relaciona también a Kini con el caso. La propia Marina también ayudará a los de homicidio, explicándoles cómo se beneficiaron de ella en ese maldito lugar. Kini estuvo con las chicas la noche que desaparecieron Carmen y Estrella. Sí, pero no todas. Fardos de heroína sacan de la ecuación definitivamente al autoritario Rodrigo y nos guía de nuevo al Dian 6 blanco. Viajaremos con Pedro y Juan a la Costa del Sol y a la psique de Sebastián, el descuartizador. De regreso, Pedro se ve inmerso en la persecución del ya icónico coche del asesino, donde lleva Marina. Si no se dan prisa en localizarlo, la chica podría convertirse en su quinta víctima.
El guardés del coto la lleva a su escondite y finalmente a la isla mínima, con Pedro y Juan acechándolo. En una escena que bien podría haberse grabado en Vietnam, salvan a la muchacha apuñalando con saña Juan a su raptor y haciendo desaparecer el cuerpo de éste en las marismas. La caza ha terminado. O eso parece. ¿Es Juan un torturador y un asesino? ¿Se salva de la quema el señor Corrales? Eso, queridos oyentes, lo dejamos a vuestra propia imaginación. Bueno, a su imaginación, pero vamos a intentar explicarlo un poquito también, ¿no? Hombre, claro, nosotros le vamos a dar nuestro sentido y ellos ya pueden indagar en lo que quieran y dejarlo escrito en comentarios Claro que sí. y darnos su punto de vista. Yo lo primero que creo que tenemos que tratar en esta parte final es la dicotomía que se nos abre, ¿no? Entre la simbiosis que están sufriendo nuestros dos protagonistas, que cada vez desde los extremos se acercan, y cómo esto genera malestar en uno de ellos, porque el personaje del fotógrafo que hemos presentado antes intenta poner en contra a un compañero con el otro. Y aquí es donde vemos que Juan pertenecía a un cuerpo de la policía antiguo, que no sé si los oyentes lo conocen, la Brigada Político-Social. Pues es fácil de explicar. Pues si la Gestapo era la policía política de Hitler y la KGB la de la Unión Soviética, pues esta brigada era la policía política de la etapa del franquismo. Y los métodos que usan, especializados en tortura, infiltraciones en grupos de interés, seguimientos y tal, vemos esa impunidad con la que Juan actúa en todo momento. No está acostumbrado a tener que pedirle, por ejemplo, al juez, poner una escucha en una casa, interrogar a un testigo, dejar a una persona detenida, ¿no? De hecho, les recriminan que aquí ni se lo lleva al calabozo sin preguntarle a nadie, en plan, ¿no? Que tú vas a dormir aquí hoy. Sí, sí. O cómo pone la escucha en la casa de Marina. De las niñas sin preguntar a nadie. Claro. Y que va a ser tan relevante dentro de la trama, ¿no? Yo creo que en esta última parte de la película, como es la segunda mitad de la película, pero es un tramo bastante largo donde los personajes se enfrascan en eso, en lo que tú dices, en asimilar los conocimientos del uno del otro y ir acercándose poco a poco a los métodos de cada uno de ellos, ¿vale? Entrando en simbiosis prácticamente, hasta llegar al final, donde su arco evoluciona totalmente. Y también vemos cómo van de una pista tras otra, que esto tiene lugar en toda la película, pero aquí quizás a lo mejor se acelera el proceso, ¿no? Empiezan a tirar del hilo mucho más rápido. Sí, de hecho, te digo yo, quizás el único momento forzado de verdad que veo en la película es como vuelven otra vez, ¿no? O sea, vemos cómo se separa el grupo. Pedro va a la Costa del Sol a seguir esa pista que el novio de la muchacha nos ha dado. Y Juan se queda vigilando toda la parte de Kini y vemos como este Pedro, cuando llega a la Costa del Sol, se encuentra con que la persona detrás de eso probablemente sea una mente muy desestructurada, ¿eh? Y destacar ahí, sobre todo, también muy del género negro, cómo vemos los vestuarios del hotel. La parte más importante del hotel es los vestuarios, donde guarda la maleta que se ha dejado olvidada Sebastián. Que aquí es donde realmente se enteran de que ese tío es probable que tenga importancia, ¿no? Que sea el principal sospechoso. Sí, se comenta que ha tenido problemas en el hotel con una clienta, en concreto menor de edad. Claro, justo después de esta información, teniente, es cuando llama Pedro a la central y ya le dicen todos los antecedentes que tiene este personaje. Sí, eso es ya un hilo más del que tirar. Claro. O sea, ya tienen encuadrado a esta persona. Y será con una escena que me parece tremenda, cómo se juega con el ambiente. Aquí sí hay una persecución, no como en Tessie, que es corriendo. Aquí sí que hay una persecución automovilística en condiciones. Además, jugando con el terreno. Con otro dibujo que hizo Juan del sombrerito de la Pamela esta, ¿no? De la pegatina del coche, ¿vale? Este dibujo va a hacer que Pedro posteriormente vea este día en blanco con la imagen y con Marina dentro. Este dibujo que Juan realizó, ¿no?
a descripción de nuestros amigos los traficantes de heroína, que al final vuelven a encauzar a estos policías que otra vez están perdidos, porque evidentemente ellos controlan información que no dan gratis. Entonces entramos dentro de la pobre ética laboral que tiene la policía en esa época, cómo venden a sus compañeros de la Guardia Civil a cambio de esta información para el caso, porque lo que les piden los traficantes es que la Guardia Civil no esté en el punto A en el día B. En el Y le puntal, dicen, precisamente. vale, no van a estar. Los refuerzos que han pedido Claro. los compañeros. Y aquí es cuando uno de ellos cuenta cómo había visto que una persona se estaba llevando a una de las niñas, y es cuando le explica el dibujo. Después de este repaso, volviendo a la escena de persecución, es que quiero hacer énfasis en la misma, y ya a partir de ahí seguimos, porque es que me parece digna de película de David Fincher, por decir alguna, por decir algún... Sí. Por compararlo con Seven, ¿no? Es que cómo juegan con el entorno, cómo hacen que ese Sebastián, que puede ser el más tonto del pueblo, pero que se conoce en la zona, y cómo se mete en los juncos y apaga las luces del coche, que el mejor detective del mundo se perdería de ahí. Perdería su rastro. Si no fuera a lo mejor Brad Pitt. Si fuera Brad Pitt seguro que lo engancha. Pero es jugar en casa. Claro, es que creo que es otro momento en el que el entorno es totalmente partícipe también de la película. El propio Alberto Rodríguez destaca esta escena, diciendo que es de las más icónicas de lo que él pretende reflejar en esta película, que es precisamente eso, es cómo juegan los locales, como ha dicho el Lynch. Y cómo saca la cabeza Marina, que es totalmente macabra, ¿eh? A mí me ponen los vellos de punta incluso, ¿eh? Totalmente. Sí, además lo hace desde un punto casi diríamos de primera persona, ¿no? Uno va como que parece que va metido en el coche, Sí. bajo mi punto de vista. Sí. Parece que vas conduciendo tú en el GTA, vamos. Ya si queréis nos metemos en el final. Después de que Jesús los guíe hasta la isla mínima, vemos al personaje de Juan como destaparse totalmente, ¿no? Porque si no era suficiente la tortura para los interrogatorios y como la información que nos ha ido dando el fotógrafo, la película y demás. Aquí y el propio uso que hace de la violencia reiteradamente en su... Para interrogar y demás. O sea, es que él pregunta una vez y a la segunda es galleta. Sí. Y aquí ya digo, Vamos. es que saca todo lo que es su ser, ¿no? Cuando Claro, le mete... pero aquí nos estamos dejando, Rita, otra escena muy importante, que es el giro de guión, o sea, el giro de personaje, donde Pedro se convierte en Juan y Juan se convierte en Pedro. Que es esta segunda visita a la casa del Coto, ya persiguiendo a esta... Ya saben que Sebastián es el malo y tienen que ir a buscarlo. Vuelven a esa casa del Coto, ya nos enteramos de toda la trama de esta mujer, que es la guardesa de la casa, que sabía lo que pasaba, pero juega el papel de mujer de pueblo y dice, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Y Pedro es el que suelta la galleta en este caso. Sí. Claro, y Pedro gira y Pedro es el que suelta la galleta y Juan es el que lo tiene que parar. Aquí vemos lo que se llama en la literatura cervantina quijotización y sanchificación de los personajes principales, de estos buddies, como ha dicho al principio del podcast Rita. Claro, es que hemos visto cómo la primera vez que van a la casa del Coto, Pedro para a Juan, cómo posteriormente cuando interrogan al padre de las niñas por segunda vez, Pedro sabe lo que va a pasar y se sale para no mirar, como comenzando la aceptación, y como en esta tercera vez se invierten los papeles. Y Pedro, desde el desconocimiento del uso de la fuerza en el ámbito de los interrogatorios, probablemente se sobreceda y el propio Juan le tiene que decir, oye. Porque Juan está tan acostumbrado que conoce los límites, sabe dónde tiene que parar. Pedro en ese momento está desbordado, es un caballo desbocado. Siguiendo en esa línea de cómo actúa Juan ante las situaciones, ¿no? Pues vemos cómo asesina a Sebastián a sangre fría, a puñalada limpia, se deja llevar por su entraña. 19 conté yo. No sé si alguno 19. las contó, pero... Y lo tira, hombre,
para mi gusto bien tirado, ha hecho bien. Me gustaría que hubiera pagado de otra forma, pero Yo creo que no no lo me tira, yo molesta creo que para se nada. cae, ¿no? No, se cae. Es que se cae. Pero bueno, que ninguno hace mucho por Pero no lo salvarlo. sostiene. ¿no? Claro. Hombre, después de 19 de puñalada tampoco hace falta que lo Claro. sostenga mucho más, porque la verdad es que le mete poca. Pero a mí me gustaría destacar aquí de cómo está rodado eso y cómo va Juan por el río con la que está cayendo, cómo ve a Pedro que lo está pasando canuta, vamos, que está al borde de que pase algo malísimo. Y de verdad es que esa escena me lleva a muchas películas diferentes. Me lleva a cine bélico, me lleva a este True Detective, me lleva a infinidades de películas que digo, madre mía, lo bien hecho que está, porque esto es digno de Enke y de Comio, aparte igual. Y es magnífica. Un paralelismo con True Detective es que vemos al guardia ahí más o menos al principio de la película o en un momento intermedio, y en True Detective 1 también se ve al asesino ahí pasando por en medio de la película, de la serie, como el que no quiere la cosa. A modo de curiosidad, hay quien piensa que Alberto tomó referencia o se fijó en este caso en True Detective para crear el guión y para crear la película, y es que él afirma que ni siquiera había visto True Detective para entonces, pero que sí que se inspiró en una película, un thriller en este caso, del año 55, llamado Conspiración de Silencio, que si alguien la ha visto que nos comente algo sobre Buenísima. ella y nos anima a verla. A mí me encantó. Como gran amante del cine clásico que es Drola. Sí, sí. Y volviendo al cauce que llevamos, nunca mejor dicho, en el río, ya habíamos sacado, como decimos, a Rodrigo, el padre de la ecuación, por los fardos de heroína, que se vino abajo. Hemos sacado a Kini del posible asesinato, porque sabemos que va a ser este Sebastián. Y esto, y volvemos aquí, que no sé si es representativo en esta escena cuando matan a Sebastián, que Pedro no hace nada. Pedro se queda sentado como... Es ¿no? que Pedro es un cobarde. Pedro no es capaz de decirle a la familia que sus hijas han muerto. En diferentes tramos de la película vemos como cuando la cosa se va a poner un poco tomatosa, Juan manda a Pedro a dormir. Claro. Y no hace O nada. Él cuando está... ve los cadáveres, le Claro. dice, ve al coche que se me ha olvidado la Claro. libreta. Lo que quiere es que se pueda al pobrecillo quitar de en medio, le echa un capote ahí porque lo está viendo que lo está pasando Y que mal. no, es que no hay momento de la película que esté de relleno, por decirlo de alguna forma. Es que si cierras los ojos te pierdes momentos clave, como para zanjar mi intervención en esta secuencia en la que hablamos ahora mismo. Cuando se eleva la cámara también y vemos esta fotografía donde la sangre aparece, dándonos a entender que la hélice se ha irbanado a Sebastián. Y ya si queréis, para terminar el análisis de la película propiamente, ¿qué opináis del final? Porque yo creo que, por una parte, y ya doy mi opinión, Pedro se encuentra recibe las fotos que le entrega este periodista, Truman Capote, farsa, de que incriminan realmente a Juan, ¿vale? Y las rompe, ¿vale? Eso es muy importante, yo creo que es extremadamente importante para entender el final de la película. Al igual de que tenemos que entender que también creo que Juan se va a morir, ¿vale? Yo creo que esas dos cosas son clave para entender la evolución de los dos personajes. Vemos que se ha descubierto al asesino, que Kini se lo llevan en un coche de policía y la gente le grita asesinos y demás, ¿vale? Y aquí se abre la disyuntiva, ¿no? Corrales no aparece nunca más, ya no sabemos nada más de él. Y los dos protagonistas se ponen, uno, Pedro, a la izquierda del coche, Juan a la derecha, no sé si de alguna forma también haciendo referencia a la política, no lo sé, o están ahí, porque siempre es Pedro el que va conduciendo, ¿vale? Siempre va a la izquierda y Juan a la derecha. Y dice Juan, en unas palabras también que cierran la película de una manera tremenda, todo en orden, ¿no, Pedro? Todo en orden. Yo entiendo que a Kini le han cargado muerto, ¿vale? Esto es mi idea. Yo quiero que quede claro que Sebastián al final no tiene ninguna relación directa con la implicación en el caso de Alfonso Corrales y Kini, que ellos cogían a la chica, como hemos dicho antes, la violaban, la fotografiaban para después extorsionarla y demás, y bueno, y esto creaba un entorno del cual Sebastián se aprovechaba para después destrozar a la chavala, ¿vale? Y yo creo que al final como que Pedro encubre un poco a Juan, porque de esa manera él se va a aprovechar también para volver a Madrid como un héroe, quedando en un punto totalmente intermedio o incluso de una forma villana, diría yo también. Y Juan, como pasa de todo, pues bueno,
Pues para allá se va, todo en orden, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con tu teoría, Rita. Dice, creo que se acentúa aún más cuando el juez Andrade le dice que pillen al asesino ya cuando sea antes de que empiece la cosecha. O sea, lo que quiere es un nombre. Es que le da igual el grado de implicación que tenga en el mismo. O sea, él quiere un nombre para que en el pueblo se calmen ya La huelga. las aguas, Ujú. las huelgas y volver a la normalidad y que haya trabajo y que el trabajo es lo que mueve a la gente que, como bien dice Lynch, se come el pescado en el puente de Triana. Entonces, en ese aspecto, totalmente verosímil lo que estás diciendo de que quieren un nombre. Kinney también tiene motivos como para cumplir condena, porque es un... Es cómplice al final. Pues toma, aquí tenéis un nombre. Y es verdad que tiene bastante peso eso que dice. Y Teniente Oni, que tú tenías una opinión contrapuesta. Bueno, no sé, no contrapuesta del todo. Lo que yo comentaba fuera de podcast con vosotros era que yo no sé hasta qué punto están tan separadas los dos crímenes de los que hablamos, ¿no? Por un lado, las violaciones y vejaciones y por otro, los asesinatos que comete Sebastián. Yo no sé hasta qué punto Alfonso Corrales, en este caso el hombre del sombrero, incluso puede que llegue a incentivar que ocurran esos asesinatos porque al final a él también le viene bien y como hemos visto, bueno, en este se ha tirado de los hilos porque son el primo, como decía, el primo de la madre de ellas era El primo era amigo. era alguien importante, ¿no? El primo de la madre de. O sea, el primo de Rocío hizo la mili con el juez Andrade. Por eso. Claro, y hasta que no ha llegado ese momento y han investigado ese caso, las muertes anteriores han pasado desapercibidas. No sé hasta qué punto realmente pues no importaban que murieran y así pues era un cabo suelto menos para Alfonso Corrales. Yo diría que podría ser, sería otra hipótesis, aunque me estoy de acuerdo con las vuestras y las veo totalmente verosímiles y válidas, que fuera una pieza más de este puzzle manejado por Alfonso Corrales, el hecho de que al final la acabara asesinando. Teniente, yo aquí quiero como no estar de acuerdo contigo Discrepar, porque ¿no? porque no tendría sentido. Si tú generas un aparato, ¿no? Para violar a las niñas del pueblo y luego les echas fotos para extorsionarlas, no tiene mucho sentido que luego las mates. Uno, porque entonces, ¿para qué quieres las fotos? Y dos, porque te quedas sin niñas en el pueblo para violar. ¿Cómo? ¿Pero tú crees que la quiere para extorsionarla o como una vejación más y como algo que quiere para esas él, fotos como porque son también le gusta? claramente de extorsión. Esto se menciona en la película. De todas formas, Entonces, yo me baso con los mimbres que me da la película para hacer una reflexión que, de hecho, lo de que encubra Pedro a Juan es ya una hipótesis mía como un rango superior, porque lo más lógico sería a lo mejor que sí que de verdad estén juzgando a Kini por sus actos y ya está, y el otro se ha salvado y lo que pasa es que como le llaman asesino, pues bueno, pues es que me lleva a ya te pensar digo, lo que digo yo. Pero bueno. Yo creo que Sebastián se aprovecha de estos casos de violación para hacerse el amigo de las niñas, digamos, porque eso luego lo vamos a ver como en una de las conversaciones que pinchan en el teléfono. La última niña que él rapta lo llama desesperado por teléfono diciéndole que por favor se la lleve ya de allí, que ya no aguanta más. Claro, le dan trabajo. Sí, que no aguanta más esa extorsión Claro, quizá, ¿no? y Entonces... llama a Sebastián, ¿sabes? Claro. Sebastián usa esos conocimientos que él sabe que esas niñas están pasándolo mal allí para acercarse a ellas, ofreciéndole los folletos, el trabajo. Vemos cómo tiene contratos falsos firmados de cada niña. Podríamos concluir entonces que todos de cierta manera son culpables, porque si esas niñas no quisieran salir del pueblo, pues quizá no se hubieran visto en esa situación. Al final todos son culpables de tanto los que callan, como los que ocultan, como los que miran a otro lado, como los que de una forma u otra hacen que esas niñas se vean en esa situación tan complicada. Efectivamente. Y aquí donde sí estoy de acuerdo contigo, teniente, y el culpable de todo es el cacique del pueblo, que es el que ha generado todo el ambiente donde discurre esa película
Y que simplemente por su propio beneficio genera toda esa muerte y toda esa destrucción. Incluso el mismo contexto en el que se mueve la película, que es lo que da pie a ello. Entonces, claro, esto no es lo que nos hace pensar que esta película se enmarca también en este cine neo-noir, por ejemplo, porque este final no es de ninguna manera un final feliz, todo lo contrario. Porque, como bien dice la Teniente Oni, todos son culpables, ahí no hay nadie bueno. Y el final, ya digo, que encubre a su compañero Pedro o no, bueno, es secundario, me da igual. Lo que sí me importa es cómo se han llegado a entender ellos dos y cómo han tenido la necesidad de tirar el uno del otro y cómo al final Pedro se va a aprovechar para volverse para su casa y Juan, como a él le da igual todo, lo que nos queda claro es eso, que al final tenemos un final abierto, por supuesto, con todo el sentido del mundo, no es un final abierto porque sí, para dejar a la gente con la incógnita. Y sí que es verdad que a lo mejor a mí me habría gustado saber si a Kini se lo llevan como asesino o como extorsionador, ¿vale? Esta vez que me lo has explicado, Rita, me subo a tu carro. Creo que... Yo por lo que le dice la gente, ¿vale? Pero en el apoyo al encubrimiento, porque al final Juan lo mata, aunque mate al asesino, lo ha matado. Sí, la ha matado y además con saña y con alevosía. Como conclusión, nos metemos en las notas, ¿vale? Yo le voy a dar a la película un 7 y dejamos a los oyentes que hagan su reconstrucción del final y que nos lo dejen si quieren en comentarios si tenemos alguna equivocación o si tienen una idea ellos más cercana a la realidad. Para mí la película es un 8,5 y la verdad es que es una película que cumple con todos los estándares de calidad para haber sido premiada no solo en los Goya, sino en otros tipos de festivales. Ya puede ser el Festival de Cannes, llámese también Oscar, a premio a la primera película extranjera, ¿por qué no? Porque es que tiene todos los ingredientes necesarios. Y eso, junto con la humildad y la nobleza que veo en el director, pues hace que aún tenga más aprecio por esta película. Yo me uno a mi compañero Drolo y también le voy a dar un 8,5. Creo que es una nota bastante correcta para esta película, porque lo tiene todo como película del género que pertenece. Quizá el atropellamiento que ha defendido aquí el jefe Rita, yo lo veo más abocado por el simple hecho de que es corta en duración, pero por lo demás... Te corto el inchi, pero es intencionado. Eso no lo pongo en duda en ningún momento. Pero me genera alguna confusión en algún momento. Intencionada, por supuesto. Es que los personajes están tratados exquisitamente y este final es el final que necesita la película para mí, chapo. Y para terminar, quiero lanzar un alegato. Directores españoles, hagan caso a Alberto Rodríguez y no graben en España. Usen España para grabar. Yo también me uno a vosotros en el 8,5 porque la verdad es que la película está muy bien hecha. Si el cine español se tratara siempre con este mismo cariño y nos diera a los espectadores que queremos ver ese algo más del cine español, esta sería la receta a seguir por todos los demás directores para darnos un producto de calidad digno de lo que se merece el cine español. Y yo cierro y por ser más original le voy a poner un 8,8. Y bueno, qué decir, ¿no? Me ha encantado, las interpretaciones, como habéis dicho, exquisitas, fotografía impresionante, 10 pedazos de Goya merecidos. Y bueno, para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros comentándola esta noche y darme la oportunidad de examinarla a fondo, de vérmela un par de veces esta semana, de ver el making of y de conocer más a fondo los entresijos de esta gran película española. La película se queda con un 8,26 por culpa mía, porque yo le quería dar más nota y no sé por qué le he dado un 7. Cuando la analicemos de nuevo le daré más. Y yo lo que recomiendo, ya para cerrar del todo, que le den más de un visionado a la película a los oyentes, porque es que se lo merece. Cada vez que la ves de nuevo le vas a sacar nuevos detalles. Y aparte es que te la ves en un momento. Es que te coges un cubo de palomitas, como dice el Lito, y termina con las palomitas tiradas por lo alto. Entonces, después de enfangarnos, después de bucear en las marismas sevillanas a ritmo de mandolina y de cigarra, solo queda decir que gracias a este humilde y gran señor Alberto Rodríguez, a todo el reparto, el equipo de trabajo y a toda la zona de Isla Mayor y todos los alrededores, que es igual de importante que el resto de los que he mencionado,
gracias por esta maravillosa película. Un clásico, me atrevo a decir, moderno de nuestro cine, del cine, de todo el mundo. Gracias a mi compañero por otro delicioso ratito de podcast, de charla cinéfila. Gracias también a los oyentes, por supuesto. A los que siguen la camarilla desde antes y a los que se suban al barco hoy a escuchar la camarilla, donde no encontraréis sombras. Y menos vais a encontrar si no os suscribís, pedazo de mamones. La cara para venir arriba. Buenas noches. Aquí estamos porque hemos venido, aquí estamos. Si nos gusta nuestro canto, como hemos venido, nos vamos. Ay. Pero, Perima. Ay, 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 ay.